están, estimados colegas? Aquí nuevamente con ustedes para presentar el quinto coloquiando. En esta oportunidad voy a tener el agrado y el gusto de conversar con la doctora Fiorella Inga y su esposo, el doctor José Antonio Grandes, sobre una temática que la verdad que yo no la había visualizado, no la tenía presente y que incidentalmente coincidimos en una charla que dimos, los escuché hablar y dije, de esto hay que hablar. ¿Y de qué se trata? Mi generación, y yo creo que hasta ahora esto persiste, la idea del trabajo médico se da más o menos en una determinada hoja de ruta, que es salgo del colegio y tengo que prepararme para ingresar a la universidad, ingreso a la universidad, me gradúo, tengo mi título, y de ahí pensamos que necesariamente tenemos que hacer una especialidad. Nos exigimos, lo logramos, ingresamos a la universidad a hacer la especialidad, luego de eso salimos y muchas veces estamos en la misma, con nuestro título bajo el brazo y buscando qué hacer y dónde colocarlo. Y siempre nos dirigimos a que tenemos que entrar a un hospital. Y si lo logramos, tenemos que enseñar a una universidad. Y si no lo logramos, tenemos que insertarnos en el sector privado con los inconvenientes que esto ofrece. Esta es la hoja de ruta que creo muchísimos colegas deben tener en mente y la siguen implementando. Pero a raíz de conocer a Fiorella y a José Antonio, como les dije, nació para mí algo nuevo que yo no había visualizado, que esta hoja de ruta, que este camino que acabo de señalar, no es el único, que hay otras formas en que los médicos jóvenes pueden lograr desarrollarse en su vida profesional, y de eso se trata de lo que vamos a hablar ahora. Hola Fiorella, ¿qué tal? José Antonio, ¿cómo están? Gracias. Un gusto de tenerlos en este quinto coloquiando. Ustedes me habrán escuchado en la introducción de esta hoja de ruta, que para muchos es la única que existe, pero yo he visto que ustedes han logrado otros espacios, otras formas de trabajo médico, y de eso quiero hablar. Yo sé que ustedes han montado más de una empresa, dentro de ellas InSalud. ¿Qué es InSalud? Gracias, doctor, por el espacio, y como dice usted, nuestro encuentro fue ocasional, pero sirvió como para conocernos y que usted pueda saber también lo que estamos haciendo y nosotros también la labor que usted viene realizando. InSalud es en la actualidad un concepto innovador de hacer medicina especializada a través de centros, es una red de centros de medicina especializada, de tratamientos de medicina no invasiva, de medicina sexual no invasiva. Tiene un propósito claro, que es mejorar la calidad de vida de las personas, y tiene a la fecha, 8 centros entre Perú y otros países de Latinoamérica que hemos logrado constituir. ¿Y solamente se dirige a prestar servicios de salud o también genera otros espacios de decirle a los médicos de qué manera hacer lo que ustedes vienen construyendo a través de este tiempo? Bueno, de hecho, dentro del grupo de empresas que hemos creado, tenemos una que se dedica a la consultoría, que se llama InB2B, y está dirigida precisamente para que todos aquellos colegas, profesionales de la salud, pero sobre todo médicos, que son la mayoría de los que nos buscan, sepan cómo hacer esa hoja de ruta para crear su propio centro, su nuevo proyecto, poner en ejecución las ideas. Yo en algún momento que conversamos les capté una frase que para mí realmente es muy significativa y que es el título de este coloquiando, que es darle vida a las ideas. Las ideas siempre están en nuestro pensamiento, algunas de ellas son automáticas, otras tenemos que crearlas porque no aparecen. Generalmente las automáticas son ideas o pensamientos negativos. Construir pensamientos positivos para hacer planes es otro espacio y genera, si cabe el término, hay que aprender a hacerlo. Entonces, ¿qué significaría darle vida a las ideas? ¿Tiene que ver con que la idea no se quede en mi pensamiento o en el papel cuando yo la plasmo? ¿De qué manera darle vida a las ideas les generó a ustedes como pareja
desarrollar esto que vienen haciendo, José Antonio? Creo que lo más importante es ir tal vez un pasito más atrás, y esto creo que va para todos los médicos, porque nada de esto lo sabíamos nosotros hasta hace unos pocos años. Lo más importante es tener un propósito, y la vida tiene sentido si es que el propósito es un propósito que te va a llevar a realizar algún cambio no solamente un cambio en la sociedad, sino llevar hasta cierto punto a trascender y con eso buscar mejorar tu entorno, mejorar la calidad. Y qué mejor si tu propósito se comparte con tu compañera de vida, que es en mi caso con Fiorella. Eso es lo que nos lleva a tener una meta en común, ¿no? Es el primer paso, me parece, para poder luego crear las ideas y llegar tal vez a esa meta mediante las tácticas. Acabo de escuchar que esto tiene como un inicio cuando ustedes en determinado momento de su vida, no sé si estudiantil o ya egresados de la universidad, se conocen, conversan, bueno, nace un sentimiento que se plasma en un matrimonio y en 2 lindos hijos, pero este nacimiento de esta idea de crear este espacio en salud, ¿cómo así se va forjando? ¿De quién partió? El tema de crear ahora lo que es InSalud parte desde la necesidad que teníamos, porque antes de esto estábamos nosotros, yo estaba dentro de una empresa en la cual se había formado con unos socios y teníamos una visión muy distinta. Hace poco hemos cumplido 5 años aquí en InSalud, desde que hemos celebrado el 5º aniversario. Y justo con Fiorella nos dábamos cuenta de que la visión que teníamos nosotros de la salud en general y la visión que teníamos de los tratamientos o cómo tenía que ser una atención médica era muy distinta a lo que pensaban en algunos otros casos. No compartíamos una misma visión y eso nos llevó a crear un sistema distinto. Tal vez un sistema fuera del sistema típico, como justo el que comentaba, sino que creamos un modelo, un producto distinto que hacía mucho encaje, mucho fit con las necesidades del paciente. Y eso al final nos lleva a que poco a poco vamos nosotros modificando y moldeando el producto, que en este caso sería InSalud, para hacer mejor encaje con el paciente. Fiorella, ¿en qué momento, si es que en algún momento se dio, ustedes se apartan de esto que yo he llamado esta hoja de ruta tradicional? O sea, las ideas pueden aparecer, pero ¿cómo materializamos estas ideas? ¿Qué otros recursos se han ido dando en el camino para montar esto que lo vamos a conocer en el desarrollo de la entrevista? O sea, ¿solo es el entusiasmo, la gana de hacer algo diferente o cómo esto se plasma en base a qué? Bueno, a mí me gustaría retroceder un poquito a la pregunta que le hizo Antonio, porque cuando usted nos dice en qué momento, adicional a conocernos como personas, llega a nacer ese propósito en común, y es que algo sí nos caracteriza a ambos desde la etapa de la universidad, ¿no? Que es cuando empezamos cada uno en distintas universidades, sin embargo, con mucha historia en común, ¿no? Cuando nos conocimos, Antonio venía de hacer bastante trabajo de proyección social en la universidad, ¿no? En comunidades en la selva, con el tercio universitario en la universidad donde él se formó. Y de mi parte, yo venía de hacer bastante actividad de proyección social, pero en la sociedad científica, y con un equipo de personas. O sea, veníamos ambos de una historia de trabajo en equipo, de formar líderes también, de aprender el liderazgo, porque uno aprende a tener esas habilidades. Puede ser que las tengas innatas de repente en la familia, pero al final las tienes que desarrollar. Entonces, ambos teníamos esa característica. Y de hecho, cuando nos conocimos, porque eso es algo que siempre lo contamos, cuando nos conocimos, eso era lo que nos hacía quedarnos hasta a veces muchas horas conversando, ¿no? Porque él hacía las mismas cosas que yo, pero de otra manera y con otras personas, con otra población y con otro equipo. En el camino, obviamente, se dieron otras situaciones. Ambos hicimos la residencia de urología, yo de gestión, y no estuvimos tampoco todo ese tiempo juntos. Cada quien tomó un camino diferente. Siempre buscábamos formarnos, nos unía también la investigación. Eso es algo que la gente que nos conoce sabe, que hemos hecho investigación científica desde la universidad.
porque fuimos desarrollando otros talentos, otros skills en la misma carrera, ¿no? Pero cada uno por su lado. Y bueno, ya cuando nos volvimos a juntar en el 2018, casi finalizando ese año, por eso diciembre siempre es un año muy especial, porque es el mes donde nos volvimos a encontrar, donde nos volvimos volvimos a entender que la vida nos había de repente preparado a cada uno de manera distinta por su camino, pero que de cierta manera estábamos como destinados a estar como juntos. que se dieron cuenta que tenían propósitos coincidentes. Así es. Y en estos propósitos hay mucho de emoción social, de proyección hacia la sociedad. Siempre hemos, o sea, cada uno buscado la forma de ayudar a las personas, ¿no? Por algo estudiamos la carrera, creo que eso lo tenemos todos los médicos. Pero cuando nos encontramos, como dice Antonio, él venía de ya haber empezado algo, ¿no? De manera privada con algunos colegas, y yo venía de la línea académica de la universidad, de haberme desarrollado más como docente, investigadora y hasta directora de cierta manera en una universidad privada. Cada uno había probado también sus ideas en algunas otras cosas, pero ahí nace un poco la idea de volvernos a reencontrar, no solamente ya como pareja, sino con una nueva vida, ¿no? Esto por delante, ¿no? Y con un propósito distinto. ¿Y cómo comienzan a darle vida a esas ideas que en ese momento nuevamente vuelven a darse cuenta que coinciden? ¿Cuál fue el primer paso para decir, oye, vamos a hacer esto, lo otro, como les decía? ¿Solo fue, tengo ganas o hubo que prepararse para claro construir? Que sí. Sí, de hecho, eso era lo que ahora les iba a contar, ¿no? Un poquito. Cuando nosotros nos casamos, vino la pandemia. O sea, inmediatamente nos casamos, llegó la pandemia 2-3 meses después. Entonces, Antonio ya venía de hacer consultas en este consultorio privado con algunos colegas, habían hecho una empresa, y de probar un modelo netamente privado, ¿no? Entonces, bueno, yo pasé al trabajo remoto y en ese momento tenía un poco más de tiempo para poder hacer otros proyectos, ¿no? Seguía haciendo investigación, él también por su lado, hacíamos investigación juntos para una universidad. Pero en ese momento vimos como la pandemia, que fue como algo que explosionó la demanda de atención de las personas, ya se volvía un problema global, ¿no? Entonces, la demanda de los pacientes de Antonio aumentó, y de mi lado la necesidad de poder ayudarlo con los conocimientos que yo tenía en gestión, pero siempre lo cuento que mi formación básicamente fue en gestión pública. Yo me formé en San Marcos como gestora y bueno, obviamente venía con bastante base de gestión. La gestión igual, pues tú puedes desarrollarla en el ámbito privado como en el ámbito público, pero mi formación netamente y mi experiencia laboral había sido en las entidades del Estado. Entonces yo tenía que contribuir con esos conocimientos a lo que él venía haciendo, y eso fue como que el match que tuvimos que hacer. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, lo primero, siempre lo digo, es tomar decisiones. Yo creo que el que no toma decisión puede quedarse en las ideas y se puede quedar años pensando y años soñando, pero no hay decisión de por medio, entonces no se hace nada. Y a él le costó mucho tomar esa decisión de salir de un modelo de sociedad que tenía y formar algo conmigo, nuevo, porque él ya venía de haber creado un pequeño sistema que funcionaba. Pero yo le dije, en realidad, si vamos a tener que empezar algo, hagámoslo juntos, porque yo tengo ya la disponibilidad, ¿no? Seguía trabajando remoto, pero tenía más disponibilidad, y él tenía ciertas discrepancias, como en toda sociedad que se da, porque la forma como él quería hacer las cosas era diferente, y de cierta manera yo quería ayudarlo en eso. Entonces lo primero fue tomar una decisión, y eso es el primer paso para empezar. ¿Y cuál fue esa decisión que tomaron? Empezar juntos. Que él tuviera que salir de esa sociedad que había formado para empezar algo juntos. ¿Y esto implicó prepararse, iniciar nuevos estudios, nuevas formas? Porque la formación médica, yo creo, en todas las universidades de nuestro país no tiene nada con la formación de hacer empresa, ¿no? O sea, como dijiste, la medicina es una profesión de servicio, está dirigida a servir, y generalmente uno piensa cómo sirvo, y la única manera que uno piensa es, pues, como te digo, en hospitales o en la práctica privada. Pero ¿de qué manera o qué tuvieron que estudiar o conocer para generar una empresa médica? Creo que lo más importante ahí es, y para que lo entiendan, la mayoría de médicos que nos están viendo, es empezar ya. O sea, algo que rescato de esta primera empresa que tuve con mis amigos de la universidad es, para mí, súper importante, porque lo más difícil que hay en una empresa es hacer que el modelo de negocio o
el producto encaje con el mercado. Por eso justo eso es lo que le comentaba mucho. De nada nos sirve a nosotros tener toda una estructura gigante si es que lo que tú quieres ofrecer, el producto, el valor que tú quieres darle al paciente, no va a ser apreciado por el paciente. En ese sentido, no tiene ningún sentido crear ningún negocio alrededor de eso. Y para esto existe un concepto que es el concepto de las startups, ¿no? De las empresas que recién inician. Y yo creo que tengo desde pequeño tal vez, innatamente la idea de emprender, ¿no? De innovar, de cambiar cosas, de tratar de resolver de manera creativa algunos problemas de manera distinta. Y eso creo que tanto Fiorella como yo buscamos moldear para darle vida a Insalud, ¿no? Claro, tú bien has dicho, o sea, emprender, iniciar, pero este emprendimiento, cualquier inicio tiene que partir de la realidad, de una necesidad no resuelta por el sistema en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes percibieron inicialmente para decir, mira, esto está faltando y en esto tenemos que desarrollarnos? Por ejemplo, hay un vacío grande con respecto, inicialmente en los tratamientos de medicina sexual, con respecto al fit que hay. ¿Qué sucede? Habitualmente nosotros como médicos, yo soy urólogo, soy cirujano, o sea, como cirujanos, lo que buscamos es resolver los problemas muchas veces de manera invasiva, entonces, o hasta mínimamente invasiva. Pero no entendemos muchas veces que el paciente no quiere operarse, no quiere que le resuelvan estos problemas de esa manera. Entonces lo que hicimos nosotros fue crear una línea de productos para que puedan generar procesos de transición quirúrgica entre el paciente, inicialmente cuando comienza una patología, y de manera regenerativa crear un loop en el cual el paciente habitualmente retorne al inicio, mediante las técnicas regenerativas, por ejemplo con disfunción eréctil. El paciente ya no pasa inicia el proceso de disfunción eréctil, que antes era una línea continua en la cual el paciente tenía disfunción eréctil, comenzaba a tomar medicamentos. Luego de los medicamentos, estos medicamentos dejaban de hacer efecto con algunos años. Luego se comenzaba a colocar fármacos intracavernosos. Esos fármacos intracavernosos podían generar a largo plazo fibrosis, por ejemplo, en pacientes diabéticos, etcétera, etcétera. Y al tener esa fibrosis, el paciente iba a terminar en una prótesis. Esa era la línea lineal, ¿no? La proyección y la enfermedad lineal. Lo que hemos hecho nosotros es cambiar esa línea creando un loop en el cual el paciente comienza a tener un problema X, disfunción eréctil, por ejemplo, se realizan técnicas o terapias regenerativas y hace que el paciente siga respondiendo tal vez a estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 sin necesidad de escalar a tratamientos más invasivos. Esto se engloba dentro de te escucho hablar de lo que es medicina regenerativa, que tú también estás desarrollando, Fiorella, en tu espacio. ¿De qué manera estás incorporando esta medicina regenerativa dentro de Insalud? Bueno, de hecho, Insalud nace con una línea bien fuerte que es la línea urológica, porque Antonio como CEO de Insalud crea toda una serie de protocolos alrededor de este tipo de problemas tan estigmatizados como son la disfunción eréctil, el tratamiento del virus del papiloma humano, que es muy prevalente también. Pero a la par se va viendo esta necesidad, como usted bien dice, de que así como venían pacientes varones, tenían también parejas, esposas que querían realizarse algún tipo de tratamiento, pero buscaban lo mismo, ¿no? Medicina mínimamente invasiva, que es hacia lo que queremos llegar. Entonces, a la par creamos, y además de eso siempre me gusta contarles que la mayor cantidad de equipos biomédicos que son los que nos ayudan a hacer esta medicina mínimamente invasiva son equipos versátiles, ¿no? Tú puedes usar un láser para ciertos tratamientos ginecológicos, urológicos y en general. Entonces ya no hablamos de especialidades netamente, sino de resolver problemas, ¿no? De manera más integral. Entonces se da esa necesidad y yo incorporo la línea estética, que es la línea que yo dirijo, la línea de bienestar, que es a la que estoy ya cambiando un poco el modelo. Sí, usualmente en las universidades nos formamos para tratar dolencias, síntomas, ¿no es cierto? Exacto. ¿Tienes dolor de cabeza? Toma esto. ¿Tienes una infección? Vamos a utilizar tal antibiótico. Pero es como que tratamos al ser humano por partes, ¿no? Si tienes un problema, no sé, respiratorio, tratamos esto. Pero esta medicina regenerativa, que es un enfoque diferente,
que está dirigido a regenerar tejidos, órganos. Se engloba más junto con lo que se está dando a llamar la medicina funcional, y detrás de todo esto un enfoque holístico, de ver al ser humano como un todo y no como una parte. ¿De qué manera ustedes, no sé si lo están haciendo, están integrando de ver al ser humano como un todo? O sea, tiene una dolencia, sí, pero alrededor de esa dolencia hay un ser humano que piensa, que siente, que tiene circunstancias a su alrededor. ¿Cuán importante es esto para obtener mejores resultados que solamente el tratar la molestia que tiene el paciente? Bueno, a mí me gustaría contar un poco acerca de lo que creo que respondiendo también a una pregunta que se quedó en el aire, ¿no? Usted hablaba mucho de qué más hicieron, no solo tomar decisiones, cómo así llegaron a abrir este nuevo concepto. Obviamente hubo mucha formación adicional que tuvimos que llevar, y eso es algo que yo también en la consultoría y en las asesorías que hago lo recalco, ¿no? Yo puedo ser asesora, puedo tener un equipo que asesore, pero la formación empresarial es una formación que se tiene que dar. Entonces, yo no reemplazamos los asesores eso. Finalmente, el que se decide emprender, el que quiere iniciar algo, tiene que saber que eso va a conllevar sacrificio, que va a dejar de estar de repente algunas horas con la familia, con los amigos, pero ese tiempo tiene que destinarlo a formarse. Y la formación empresarial tiene que ver con estudiar no solo negocios, sino también aprender de todo un poco. Ahora con el tema de la tecnología, la innovación, hay que aprender de todo. Nosotros nos formamos con MBAs, Antonio hizo uno primero en Pacífico, yo hice programas de desarrollo gerencial en Pacífico, y luego ambos nos fuimos a hacer un MBA a España, en ESADE, que es una de las mejores escuelas de negocios del mundo, porque buscábamos darle lo mejor a este nuevo proyecto. Entonces sacrificamos de repente tiempo con amistades y nos fuimos a estudiar. Estuvimos entre prácticamente 2 años y medio entre Lima y Madrid y otros países del mundo formándonos, porque nos mandaban a distintas universidades. Hicimos cursos en Stanford, en Berlín, en Londres, y fuimos aprendiendo de todo. Tuvimos que aprender finanzas, marketing, comercial, tecnologías, transformación, etc. Para darle esta visión de empresarial a la forma de hacer salud. Así es. Sí, por eso yo quería que esto se mencionara, que no es solo la idea, las ganas, sino que para llevar adelante un proyecto, en este caso, esta diversidad de asistencias que ustedes han tenido que tener una formación que va más allá del aspecto médico, sino empresarial. Y adicional a eso, quería agregar que hay un perfil, que no sé si también igual para nosotros, para los médicos que nos escuchan, es un perfil que se llama perfil en T. ¿Cuál es el perfil en T? El CEO muchas veces, o el que dirige una empresa, tiene que conocer toda la empresa, todas las áreas. Y para eso tiene que tener un conocimiento transversal en todas las áreas de la empresa. Y es justamente como decía Fiorella, nosotros si bien nos hemos comenzado también a subespecializar, no solamente como médico, como urólogo, sino subespecializar en áreas dentro de la empresa, por ejemplo, tenemos que tener un conocimiento amplio y una subespecialización dentro de la parte empresarial también, porque eso sucede en las empresas. Lo que pasa es que los médicos, nosotros creemos que nuestro ambiente de conocimiento académico, médico, es lo único que existe en el conocimiento. Pero el conocimiento es gigantesco, es muchísimo más allá. Y los límites del conocimiento y las intersecciones es de donde nace la innovación. Entonces es muy importante empezar a mezclar, por ejemplo, mezclar urología con tech, urología con innovación, growth con tech, con urología, con producto. Entonces todo eso al final comienza a generar ciertos nuevos productos, nuevas ideas, en un brainstorming se podría decir, que nos van a ayudar a resolver mejores problemas. Escuché que esto se empieza en el 2018, han pasado... Nos casamos en el 2018 y Salud nace en el 2021. En estos 4 años que nace Salud, ¿no? Estamos en el 2025, pero casi 5 años. 5 años. 5 años, veo que esta empresa de salud y de consultoría no se ha quedado, sino que ha ido creciendo, ¿no? Creo que tienen ahora ya 3 locales acá en Lima, pero han atravesado fronteras. Creo que están en Ecuador, o van a estar en Ecuador, están en Panamá. Y la pregunta es,
¿por qué crecer? ¿Por qué no quedarse en Perú? O sea, ¿por qué salgo de mis fronteras con este modelo? ¿Qué es lo que los lleva a hacer eso? Es parte de una, no solamente si nos vamos hacia atrás en la estructura de la estratégica, dentro de una matriz de crecimiento es ingresar en nuevos mercados con productos ya validados. Entonces, con eso tienes una alta chance de hacer fit con el mercado y tener un buen rédito comercial ahí, ¿no? Pero adicional a eso, lo que nos lleva es la necesidad y lo que justamente quería comentarle también a los médicos que nos pueden estar viendo, es salir de la zona de confort. A todos nos da miedo. A todos nos va a dar miedo hacer algo. Pero cuando sientes miedo de hacer algo es porque tal vez eso que vas a hacer es realmente importante. Y para nosotros, por ejemplo, nos llevó a salir en un inicio a Ecuador. Tenemos una sede en Guayaquil y en Quito. Fue principalmente por los problemas políticos de Perú. O sea, justo durante la época en la cual el dólar comenzó a subir. Pensando quizás que pudieran acá por la inestabilidad no continuar y poder y diciendo, bueno, diversificación de mercado. Vamos por si acaso, preparándonos por si acá ocurre algo. Ahora entiendo el porqué de este crecimiento. Sí. No, yo pensaba que solo el afán de crecer, no, hay un porqué y bueno, ya están encontrando en estas nuevas experiencias que sí se puede hacer lo mismo y replicarlo en otros lados. Una pregunta, ustedes ¿qué edad tienen ustedes? La misma edad. Sí, se puede saber, ¿no? Tenemos 36 años los dos. Mira, es una edad bastante joven, con un gran futuro para las cosas que vienen logrando. Y en este grupo etario, y para todos, hay algo que está emergiendo con una velocidad increíble y que no sabemos a dónde nos va a llevar, que es la inteligencia artificial. ¿De qué manera ustedes están incorporando la inteligencia artificial en estos proyectos que tienen de medicina regenerativa, de consultorías? ¿Cuánto esto se está incorporando en las actividades que realizan? Ahí quiero contarles un poquito que parte de ese crecimiento, porque se ve mucho emprendimiento que realmente nosotros nos gusta ver cada vez que alguien no solamente nace con una nueva idea, sino que además nos busca también para pedirnos un consejo, ¿no? Y algo que siempre decimos es, no solamente se trata de mantener ese emprendimiento, de lograr pasar el tiempo y con eso poder ser rentables y tener un equipo de trabajo, ya sea pequeño, mediano o grande. Se trata de innovar. Y la innovación en estos tiempos tiene que ver con tecnologías, con transformación. Y de hecho es adaptarnos y adaptar esas nuevas tecnologías hacia lo que hacemos. O sea, no hay ningún modelo de negocio que no deba implementar tecnologías. Y en ese sentido, salud también tiene que alinearse. Entonces, la inteligencia artificial es algo que ya llegó, y es algo que hay que nosotros saber controlarlo, porque finalmente ya sabemos que podemos tener mucha disponibilidad de recursos de IA, pero si no sabemos cómo utilizarla, no sirve tampoco, ¿no? Tú acabas de mencionar algo que me parece sumamente importante. Tenemos que saber cómo controlarla, ¿no? La inteligencia artificial está ahí. Estamos invadidos de personas que te ofrecen cursos de inteligencia en todas las áreas. Y también veo con mucha frecuencia que ya las personas por sí mismas se inscriben en cursos o ingresan a Google y tienen incluso su propia inteligencia artificial. Y algo que estoy percibiendo en el área de salud y medicina es que ingresan a preguntarle a la inteligencia artificial acerca de sus molestias, de su dolencia o del tratamiento que están recibiendo, ¿no? Para ver si lo que le están dando está bien o no está bien. Entonces, si bien es cierto, la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero tiene sus riesgos, por ejemplo, en que comience las personas a pensar, ¿para qué voy al médico si yo le pregunto a ChatGPT, tengo esta molestia, y ChatGPT me va a decir, bueno, esto puede ser esto, pues, hágase tales análisis, ya los tengo, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que podríamos informar a quienes nos están escuchando en relación a la utilización racional de la inteligencia artificial en base a tomar decisiones, en base a lo que leen
y de repente pensando que se puede prescindir del médico. Justo lo que veníamos conversando hace poquito, existe un concepto que se llama Human in the Loop, que es que el ser humano siempre tiene que estar en el medio, sobre todo en aspectos en los cuales las decisiones necesitan mucha precisión. Y parte de esto es importantísimo entender que los algoritmos solamente son algoritmos, son muy precisos. El ChatGPT o todos estos LLM, Large Language Models, funcionan por la predicción que hace de cada palabra que sigue. O sea, cada vez que uno coloca en ChatGPT y comienza a escribir, se van generando predicciones para que salgan apareciendo todas las palabras que salen apareciendo. Entonces, desde ahí ya comienzan a generar predicciones. Son múltiples predicciones que se enlazan en simultáneo. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene también problemas de precisión. Y por eso es que justamente le comentaba que en estos modelos nuevos que se están tratando de evaluar, se centran en que tiene que haber un humano, muchas veces validador del modelo, dependiendo de la precisión que se requiere de cada una de las recomendaciones que se puedan estar brindando. Por ejemplo, en una arquitectura habitual llega una petición, un input, y va a haber un agente que va a ser un orquestador. Este agente orquestador va a comunicarse con alguna IA o algún agente especializado en algo, y en el medio vas a tener que tener un validador y adicional a eso al humano, que valida esto y que lo pueda firmar. Otra cosa que decía es que las inteligencias artificiales no van a firmar recetas. La responsabilidad va a ser enteramente del médico. Eso es sumamente importante de recalcar. O sea, la inteligencia artificial no tiene responsabilidad. O sea, nadie que tome una decisión en base a la, entre comillas, orientación o recomendación que pueda recoger de la inteligencia artificial podría reclamarle de que no le fue bien con tal tratamiento. Tú decías, el ser humano tiene que estar al centro de todo esto. Y en lo que es salud, el médico, ¿dónde está? Paciente, inteligencia artificial, médico. Justamente como le decían ¿cómo le podría decir? Los flujos de trabajo que se están comenzando a evidenciar en la parte médica actualmente son que inicialmente se va a buscar preentrenar modelos para poder generar predicciones acerca de ciertas patologías y enfermedades para que le sean de ayuda diagnóstica al médico, y adicional a ese médico tener como un copilot al lado con el cual él va requiriendo cualquier información y le va brindando datos de algunas predicciones o algunos, ¿cómo le podría? Patrones que el médico de por sí no va a poder detectar. Luego de eso, el médico decide qué es lo mejor para el paciente, pero siempre estando en el medio. Claro, o sea, el médico sigue jugando un rol importantísimo, Sí. ¿no? En realidad es una herramienta del médico y no tanto del paciente. El médico es el que va a hacer el filtro entre el paciente y esa inteligencia artificial. Una pregunta que quería, retomando lo que estábamos conversando y se me ha quedado ahí, como decíamos, la medicina es una profesión de servicio, ¿no? Y siempre se la ha visto así y va a seguir siéndolo así. De las cosas que hemos venido conversando, de esta nueva forma de ver o de hacer la medicina, siempre ha habido un poco de, si cabe el término, reticencia, recelo con que el médico haga empresa, ¿no? Como que el médico debe servir, más si no cobra lo que debe ser, ¿no? Para eso estudió medicina. Y que para eso estudió medicina. Se contrapone el hecho de desarrollar una medicina empresarial con esta visión clásica del médico. ¿Cuál es el punto de unión, de equilibrio? ¿Cómo una se apoya en la otra, dado la experiencia que ustedes van durante este tiempo ya adquiriendo con esta visión que vemos empresarial que va dando sus frutos? En realidad no se contrapone, pero también es verdad que no es para todos. O sea, no todos los médicos que hemos estudiado debemos hacer empresa, porque finalmente el hacer empresa requiere de ciertos skills y habilidades que no a todos de repente nos caracterizan.
tiene que ver un poquito más con la personalidad, con los antecedentes, con la familia. Muchas veces en familias tenemos algún tío, algún padre o la madre que ha sido emprendedor, emprendedora, por ahí surgió. Siempre hay que buscar hacia atrás. Pero además de eso, en la formación médica actual tampoco es que nos brinden esas herramientas como para ir desarrollando esas habilidades. Por eso lo que nosotros siempre decimos es, hacer empresa no es para todos, pero si tú eres médico y ya tienes de por sí una carrera tan compleja como es la medicina, con la que has podido lidiar, porque definitivamente haber estudiado esta carrera y haber pasado por el internado, el SERUMS, la residencia, nos ha formado de cierta manera disciplinados, nos ha ido alineando un poco hacia lo que es esto, seguir procesos, protocolos, a trabajar bajo presión, o sea, ya hemos ido adquiriendo ciertas cosas. Y si luego de eso tú en la parte laboral te has dado cuenta que en un hospital, en una clínica, no puedes, primero ser dueño de tu tiempo, más allá del tema económico es el tiempo, porque finalmente dándole nuestro tiempo a muchas instituciones es cuando vamos dejando de lado nuestra vida personal, familiar, de nuestros sueños, proyectos. Entonces, si lo que queremos es ir por el otro camino, sí podemos ser médicos y a la vez empresarios. No se contrapone, pero no es para todos tampoco. Claro, un poco que siempre se relaciona la medicina o el trabajo en medicina con el sacrificio, ¿no? Tienes que estudiar un montón, tienes que trabajar un montón, y muchas veces descuidando un aspecto que es fundamental para todo ser humano, su vida como ser humano, como persona, su vida como padre, como hijo, como esposo, que muchas veces se deja totalmente de lado por esta visión que tenemos de la medicina que tiene que ser el sacrificio. Yo creo que ahí es algo que es sumamente importante que has dicho, tener el tiempo y el espacio para ti mismo, teniendo algo que es tuyo y que puedes desde ese punto también dar un servicio. En nuestro país, la salud pública, a través de los años, ha sido y sigue siendo un problema, creo yo, ojalá en el camino tenga solución, y seguramente va a ser así. Pero paralelamente a esta deficiencia del sector público, vemos que el sector privado comienza a generar nuevos espacios, ¿no es cierto? Y lejos de que estos espacios sean contrarios, desde su punto de vista que han pasado primero por la salud pública y ahora en la empresa privada, ¿cuál creen ustedes que sería un punto de coincidencia para beneficiar a ese gran sector que no tiene acceso muchas veces ni al sector público ni al sector privado? Y me estoy refiriendo básicamente a la llamada atención primaria de salud. ¿De qué manera el sector privado podría también encontrar o servir de apoyo a este primer nivel de atención? Ya, esto es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque finalmente la salud pública es para todos, ¿no? Es pensar de qué manera podemos implementar estrategias o acciones que puedan llegar a más personas. Entonces, es pasar de la acción individual a la acción colectiva. Y si pensamos en todos, obviamente lo primero que tenemos que hacer es acercarle los servicios, ¿no? Sabemos que somos un país geográficamente complejo para poder llegar con estos servicios, sobre todo especializados o así sea de primer nivel. Es difícil, ¿no? Por la geografía, por el acceso mismo, por la falta de especialistas, por la falta de infraestructura que se necesita. Entonces, sí existe mucha necesidad de implementar nuevos modelos. Yo iría un poco a contar experiencias, a mirar cómo se está trabajando en otros países. Sí, miremos un poco cómo se está trabajando en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Hay una iniciativa interesante como lo es One Medical, ¿no? Que es como una implementación de redes de primer nivel de atención, que precisamente no lo ha implementado ni el Estado ni ningún hospital, sino es una empresa como Amazon que decidió llevar los servicios de primer nivel con médicos de familia a través de una red de atención primaria a todos los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama? One Medical. Es un ejemplo de tecnología en el primer nivel de atención a través de una red a nivel nacional de centros de primer nivel. Muy interesante, porque siempre uno piensa que el sector privado y el sector público son totalmente contrapuestos. Y tú acabas de decir algo que es muy importante. El sector público o la salud pública es para todos. Y debería, no solo uno piensa, salud pública es el sector público. No, oye, debería ser esto responsabilidad de ambos, ¿no es cierto? Encontrando puntos de coincidencia del sector privado y del sector público. Cada año salen
cientos o miles de médicos de las más de 50 facultades de medicina que tenemos. Y uno de los grandes problemas que tienen es poder ubicarse para tener un trabajo que les permita desarrollarse no solo profesionalmente, sino como entes sociales, familiares. ¿Qué mensaje en base a la experiencia, porque ya me dijeron, tenemos 36 años, o sea, muchos colegas que nos están viendo se van a ver reflejados en ustedes, qué mensaje podrían dar a aquel médico joven que sale, que está saliendo, que ya ha salido y que no encuentra un espacio para desarrollarse? Que busque tal vez hacer un reskilling o upskilling, que es mejorar las habilidades actuales que tiene, mejorarlas, adaptarse al cambio que va a haber. O sea, hace poco escuché en una conferencia de que no va a haber el cambio que va a haber. Bueno, no va a haber una sola profesión que no sea impactada por la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial no es el ChatGPT. La inteligencia artificial es todos los modelos predictivos que se pueden ir basando para generar mayor precisión y automatización de nuestros procesos, reduciendo costos, mejorando experiencias de los clientes, de los pacientes. Y en ese sentido, el médico ya no va a estar supeditado solamente a saber de medicina. Tiene que saber también de todo esto, porque va a ser algo que el que no tenga conocimientos avanzados en este sentido no va a poder encajar en la sociedad futura. Entonces la pregunta sería, ¿el futuro o el panorama se presenta sombrío para mí o por el contrario? Oportunidades. Con mayores oportunidades y espacios. Claro, un médico que aprenda y mejore sus skills va a tener una ventaja competitiva muy grande frente a los demás. Sí, yo quisiera agregar que nunca nada puede ser completamente sombrío. Yo creo que en la incertidumbre nacen las oportunidades. Y mi consejo siempre es: conócete a ti mismo, un poco mira tu historia. Si estás decidido a hacer algo por ti mismo y para tener tiempo y para empezar algo nuevo, hazlo. Toma la decisión, porque es lo primero. Fórmate, porque eso no viene en la carrera. Fórmate, abre la mente, es algo de lo que mucho hablamos acá, que es el growth mindset. Abre la mente, porque si la mente está centrada netamente a hacer atenciones, a pensar en cómo voy a atender y aquí se acaba mi turno, nunca vamos a llegar a tener esa mentalidad de crecimiento. Entonces, ese es un trabajo mental que hay que hacer, y eso se lo decimos siempre a todos. Muy bien, ya para ir terminando, yo sé, Fiorella, que anteriormente has pasado algunos años de tu vida en el colegio médico, en algunas gestiones, llevada por este espíritu de emoción social, de ayuda y todo esto. ¿Crees tú que el colegio médico tiene algún espacio, algún rol, juega algún rol de apoyo o de orientación a los médicos jóvenes que van saliendo en base a esto que hemos conversado? Claro que sí, definitivamente creo que no debería haber otra, o sea, ¿quién mejor que el colegio, que es nuestra casa de todos los médicos, para darnos una plataforma y recursos a los médicos, sobre todo los que recién egresan, para poder desarrollar precisamente esos upskillings, esas habilidades que no vienen con la carrera, pero que sí necesitan de recursos? Entonces, no solamente fortalecer la parte académica, lo que ya sabemos, ¿no? Sí sabemos que sí en el tema de educación médica, pero vamos a mirar qué más nos está dando. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para los que gestionan el colegio de darnos más recursos formativos, educativos, en otras cosas que no nos esté dando la carrera. Y adicional a eso... Y que no te da la universidad. Y que no te da la universidad ni te la va a dar tampoco, porque ya es una malla aprobada y que es bien difícil que eso cambie, ¿no? Y adicional a eso, considero que el colegio tiene los recursos en el día de hoy para darnos oportunidades semilla o proyectos tipo Concité o Proinnovate, que muchas veces te dan un capital semilla, porque nada empieza si no hay un capital. Entonces yo sí creo, y porque además he trabajado en algunas gestiones, he mirado un poco el presupuesto, he mirado cómo se gestiona, y creo que están en la capacidad de darnos a todos los médicos, sobre todo los que recién empiezan, un capital semilla para iniciar. Como se dice en el argot del espectáculo, la patadita de ayuda para el inicio. ¿Quién mejor que el colegio? Se han consumido más de 45 minutos, ya estamos casi al final. La verdad que siento que hubiéramos podido seguir conversando con Fiorella y con José Antonio.
El interés de este quinto coloquiando era poder conversar con todos los que nos ven, que hay otras formas de hacer el trabajo médico, que aquella forma que aprendimos y que se sigue enseñando de repente en las universidades no es la única forma de servir en esta noble profesión que es la medicina, y que quedan otros espacios como nos los está demostrando Fiorella y José Antonio, a quienes yo les agradezco por su tiempo de poder contar su experiencia para que seguramente sea el ejemplo a seguir para muchos de los colegas jóvenes que nos han visto. Con ustedes, estimados colegas, nos vemos en el próximo coloquial.